Eres guerrera, leona urbana, como ley sepa ser tan fuerte. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual, por quererme provocar me dijo feminazi, que se debe responder, poco insulto puede haber que llegue a compararse, mientras él se pavoneó. Recordé un sabio consejo, ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca madurez mental debes tener. Ay, 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 qué poca, ay, pero qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente y pretender usarlo para imponerse. Ya mero le atinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló. Quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diarios, ni te huele a muerte el calendario. No me llames feminazi, no, ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó, libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Tu lugar es la cocina, fiel mesera sin propina. Ponte modosita y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso? Pues descuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No tendré trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diarios, ni te huele a muerte el calendario. No me llames feminazi, no, solo porque mi autoestima ya te amenazó. Querías pasar de listo. Pues ya no nos vamos a quedar calladas. Muy bien, bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos, bienvenidos a la escuela. Oficialmente estamos dando inicio a la Escuela de la Internacional Feminista con esta primera clase. En este día mi nombre es Diana Broggi, voy a estar coordinando desde Argentina. Contarles que hemos tenido cientos de inscripciones de muchísimos países, alrededor de 400 personas se han inscrito de Chile, 130 personas de Perú, 200 de México, más de 150 de Argentina, 60 de España, 80 personas de Venezuela, 50 de Colombia, 40 de Ecuador, 20 de Brasil, 100 de Honduras, y siguen, porque lo cierto es que esta primer convocatoria que hemos abierto de las primeras clases abiertas de la Escuela de la Internacional Feminista han tenido muchísima repercusión y han sido muy bienvenidas, decimos, y seguramente habrá muchos motivos, pero bueno, el principal es esta fuerza, este fuego, este deseo también por encontrarnos
intercontinentalmente, internacionalmente, construyendo nuestro feminismo popular. Así que no voy a hacer muy extensa la presentación porque hoy tenemos en nuestra apertura dos invitadas, dos compañeras feministas, docentes también, militantes políticas, y hemos titulado este primer encuentro "Las luchas feministas son profundamente políticas", ¿no? La primer clase de nuestra escuela tiene nada más y nada menos que ese título, que ese titular, podríamos decir, así que ellas van a desarrollarlo. Ellas, nuestra dupla del día de hoy, porque todas las clases de la escuela las estamos pensando un poco de esta manera, también con duplas, con recursos distintos. De hecho, habrán escuchado que antes sonaba una canción, después también nos van a contar por qué esa canción y esa idea, ese recurso. Está con nosotras entonces Gabriela Rivadeneira. Ella es directora ejecutiva del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, es fue presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador entre el año 2013 y 2017, ex asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana en el periodo 2017-2021, en Ecuador también. Por más de 18 años ha estado al servicio del pueblo ecuatoriano en cargos de elección popular. Es licenciada para el desarrollo local sostenible por la Universidad Politécnica Salesiana y especialización de estudios contemporáneos de América Latina y Europa. La tenemos, un aplauso para Gabriela, también un beso para ella, un aplauso silencioso, decimos, en este medio. Está con nosotras. Gabriela, estás en Ecuador, ¿verdad? Sí, estoy bien. En Ecuador, No, querida estás Diana, en México, estás exiliada. bien. Forzada o Total. maravillada en México, pero forzada a no estar en mi país, así que sí, saludo a todas. Perdón, disculpas por el... Bueno, después aclaran también ustedes. Está con nosotras también Elizabeth Gómez Alcorta. Elizabeth es militante de derechos humanos, es feminista, es fundadora también de la Internacional Feminista y es ex ministra y fue la primer ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina. También ella es abogada en derechos humanos y bueno, y muchos otros sombreros, como decimos acá, y parte de sus recorridos y de sus trayectorias. Por eso para nosotras es un placer contar con ustedes, compañeras, y poder escucharlas. Y bueno, así, como quien quiere, voy a iniciar con una de las primeras preguntas, o si quieren también ustedes antes, una cosa que pensábamos, como es el primer encuentro de la Internacional, reponer algo para quienes también están conectándose tal vez por primera vez, qué es la Internacional Feminista, alguna breve reseña también, bueno, cómo se funda, que es también una iniciativa relativamente reciente, podríamos decir, y después ya empezamos con la ronda de las preguntas propiamente dichas para el conversatorio de la clase, ¿les parece? Sería la primera pregunta disparadora, ¿qué es la Internacional Feminista, no? ¿Querés empezar, Gaby? A ver, Eli, le arranco entonces. Veamos. Bueno, saludotes nuevamente a todas, a todos. Qué lindo estar aquí. Bueno, prácticamente esta es la primera actividad que se da desde que nos vimos acá en México el 30 de marzo, estuvimos hasta el 1 de abril, en el lanzamiento de lo que es la Internacional Feminista. Estuvimos participando compañeras de más de 26 países, no solamente del continente, sino también de Europa, de África, llegaron algunas compañeras también, a poner la impronta en un momento decisivo de la humanidad, en un momento en el que nos estamos debatiendo nuevamente toda una recomposición, no solamente de una política negacionista, sino absolutamente violenta. Y en eso irrumpe la Internacional Feminista con una propuesta no solo de reflexión, sino de acción política. Y de eso se trata. Por eso para nosotras, con Eli, es tan complaciente realmente arrancar esta primera clase, porque es poner ya esta articulación que debemos tener entre muchas compañeras que estamos en ejercicio de la militancia, en ejercicio de funciones, de nuestras organizaciones sociales, desde nuestros propios espacios educativos, estudiantiles, laborales, etcétera, saber cómo podemos realmente no solo comprender el feminismo y particularmente el feminismo popular, sino cómo hacer de esto una práctica de vida que permita dar frente
a un proyecto tan violento que se nos viene arrasando esta nueva fase de la humanidad. Así que para nosotros un gustazo, y solamente cerraría esta primera parte rapidísima comentándoles que sí, soy 3 años asilada política acá en México, producto justamente de estas prácticas violentas, estas prácticas que ahora se reconocen como guerra judicial en muchos de nuestros países, y pues apostamos también a que el feminismo popular siga construyendo proyectos alternativos que ganen en las urnas, pero que también transformen realidades, las realidades de todas, de todos, de todas en nuestros países, pero principalmente de las mujeres. Así que, bueno, encantada de estar en este diálogo. Bueno, retomo primero saludarles a todos. Ahí estuve mirando en el chat. Espero que las que están en Europa, en Francia, en Noruega, en Navarra, en España, no se duerman. Son 5 horas más. Y ver que desde el sur de nuestra hermosa Latinoamérica, desde Magallanes, desde Caleta, Olivia, hasta México, pasando por Centroamérica, veo que hay muchas guatemaltecas que están viviendo un momento muy particular en estas mismas horas con un intento de golpe blando o quizás no tan blando para que no asuma los candidatos de semilla, ver que hay muchísimas compañeras de Honduras, de Puerto Rico, de México, de Colombia, Venezuela, de Ecuador, de Chile, de Brasil, de Argentina. Bueno, es muy, muy hermoso eso. Antes de empezar, quiero decirles que estamos acá gracias a muchas que han hecho mucho, pero particularmente a Soledad, a Camila, a Andrea, a Daniela, a Victoria, a Clara y a Diana, que como decimos siempre, ideas, fuerzas tenemos muchas, pero para llevarlas adelante se necesita cuerpo, ¿no? Algo que nosotras, las mujeres feministas, sabemos, y hay compañeras que han puesto el cuerpo para eso, así que decir eso y decirles también, agregar a lo que dijo Gaby sobre la Internacional Feminista, 2 cositas nomás, que esta escuela es un mandato que surgió de la Asamblea de la Internacional Feminista en México. Parte de las tareas que nos llevamos para hacerlas realidad como marco de una estrategia de crear un espacio de lucha, que es la Internacional Feminista, es un espacio de lucha transnacional, transfronterizo, es un espacio de lucha feminista, que además asume una identidad muy clara y de la cual reivindicamos, que está en un manifiesto fundacional, que están en todas nuestras redes sociales, que las invitamos a quienes no, estuve viendo que hay varias compañeras que han estado, de las que están hoy participando, pero decirles que las invitamos a que lo puedan leer, porque allí está no solamente nuestra identidad, es decir, efectivamente reconocernos como feministas populares, como decíamos antes, pero también antipatriarcales, anticapitalistas, antiimperialistas, antirracistas, anticoloniales, pero también pensando cuáles son las estrategias que tenemos que llevar adelante, promover los debates, promover acciones fundamentales, ni más ni menos, como vamos a ver para ahora en un ratito, para cambiar todo. Así que, dicho esto, decirles que el año que viene vamos a estar haciendo cursos más allá de estos encuentros. A mí la idea de decir clase me parece quizás demasiado, más allá de estos encuentros de intercambio, que lo que nos permite es dialogar, por eso las compañeras pensaron dinámicas que sean ágiles, no es que acá hay alguien que enseña y alguien que aprende, sabemos que nuestros aprendizajes son colectivos, y como decía Diana, la pedagogía feminista es sin lugar a duda lo que nos rige en la vida, así que este espacio también va a estar regido por esa lógica. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ambas. Sumamos a los agradecimientos también a la Fundación Rosa Luxemburgo y a todas las compañeras que bien mencionó Eli también, que bueno, que están como parte de la ingeniería de la escuela, pensando constantemente. Bueno, la dinámica, vamos a hacer 3 preguntas orientadoras generales para cada una de ellas, y después vamos a abrir un espacio de intercambio en el chat también vamos a tener un tiempito para que puedan escribir también desde allí o ir dejándolas a medida que también van resonando en función de las intervenciones. La primera pregunta que pensábamos un poco desde la coordinación de la escuela es, bueno, ¿por qué el título de este encuentro, ¿no? de este primer encuentro es Las luchas feministas son profundamente políticas? Entonces, bueno, preguntarles
o abrirnos la pregunta, ¿no? En general, ¿por qué hay que aclarar que las luchas feministas son políticas? ¿Por qué abrimos, ¿no? El primer encuentro de la escuela con este asunto, digamos, ¿no? Con este tema. Ahí las escuchamos. ¿Querés empezar, Gabriela? Sí, después Arranco empieza él entonces. y podemos hacer así. Además había una canción alusiva y todo. Sí, bueno, me parece que es un buen tema para arrancar, porque principalmente todo lo que vivimos, nosotras, nosotres, es profundamente político. Es decir, si no comprendemos la magnitud de lo que vivimos en medio de una sociedad con tantas brechas de desigualdad, una sociedad cada vez más excluyente, pues no vamos a poder transformar eso que transforma esa sociedad, que son las decisiones políticas, que es la estructura y que es el sistema. Arrancar justamente dando alusión tal vez a esta canción que nos abrió este encuentro, que es justamente esta, la cumbia feminazi, que posiblemente muchas las escucharon, pero a mí me parecía algo particular en esta cumbia y algo particular justamente en esta exposición, porque es precisamente en este momento donde estas prácticas que ya pensábamos extintas, que además la humanidad ha trabajado muchísimo, y ahí Eli, que tiene una experticia en derechos humanos, lo podrá decir con mayor autoridad y conocimiento, en este mundo y nuestra historia ha demostrado que hay momentos históricos que no se pueden volver a repetir por lo nefastos que son para la humanidad. Sin embargo, esa historia del nazismo, especialmente de este proyecto de blanqueamiento de una sociedad, que fue justamente el proyecto que propuso Adolf Hitler entre 1933 y 1945 en Alemania, es un proyecto que se expandió en un momento determinado de la historia, pero que también fue aniquilado por la propia fuerza de los pueblos, por la propia fuerza social, que sabía que no estaba bien el aniquilamiento del diferente por ser diferente. Y alrededor de la historia hemos tenido diferentes episodios. Sí, episodios complejos. América Latina ha pasado por diferentes dictaduras. Estuvimos con él y justamente este fin de semana pasado en Chile, en algunos eventos conmemorativos a los 50 años del golpe de Estado contra el primer presidente socialista electo en las urnas, Salvador Allende. Y también estuve antes y estuvimos en algunas actividades en Argentina por los 40 años de la restitución de la democracia. Es decir, todos nuestros países tienen una historia muy emergente que reivindica el tema de los derechos humanos, de la democracia, o como yo prefiero denominarla, de las democracias, reconsiderando además que hay una multiplicidad de expresiones que hoy se dan, pero hay muchos que prefieren volver a las prácticas del nazismo, que ahora se vuelven fascistas, que ahora son parte justamente de una reconstrucción fascistoide de la política, que ya no es de la derecha, que ya ni siquiera es de ultraderecha, sino que es una práctica fascista, que te excluye, lo que decía él hace un momento, la xenofobia, el racismo, la homofobia, es decir, todo lo que es diverso significa una amenaza a un estatus. Entonces, a empezar a hablar realmente de cómo el feminismo tiene que ser considerado en este preciso momento una apuesta política de transformación, es lo que nos permite no solamente considerar que estamos inmersos en un sistema, que es el sistema capitalista, que es un sistema vigente. Muchos, después de la pandemia, utópicamente, creíamos y a veces hasta nos ascribíamos a esa idea romántica que la pandemia iba a cambiar las circunstancias sociales. Sin embargo, lo que ha hecho es crudecer cada vez más relaciones inequitativas y cada vez más violentas. Estamos en un momento donde muchos analistas dicen el momento post-pandemia. Yo preferiría llamarle más allá de la post-pandemia, porque seguimos poniendo el post a las cosas desde el neoliberalismo, estamos en el post-neoliberalismo, luego vendrá el post del post-neoliberalismo, es decir, hay una reconfiguración. Y bueno, aquí paréntesis, los BRICS y el encuentro de BRICS en Sudáfrica podría sí considerar un nacimiento de un nuevo orden mundial, pero bueno, eso es parte de otra discusión. Pero en esto, digamos, en esta recreación que estamos viendo a nivel global, a nivel planetario, obviamente esto nos convoca no solamente a traer una memoria de lo que significan esos momentos de la historia que tienen que ser recordados como nefastos para no volverlos a repetir, pero además esos momentos de la historia para saber cómo construir un nuevo debate en este momento. Yo decía, poner esta particularidad y esta distinción
no de izquierdas y derechas, sino más bien de cómo observar que al otro lado de la orilla, quienes defienden políticas antiderechos, quienes están en un negacionismo de esa historia que les permite pescar al río revuelto, con discursos que resultan irruptivos por la forma en la que se dan, más no por los contenidos, significan entonces una recreación de estas prácticas fascistas que incluso la derecha más conservadora, incluso la moderada, empiezan también a rechazar. Es decir, no podemos estar de acuerdo en que hoy, en una sociedad del siglo XXI, después de tantos avances que hemos tenido, especialmente en nuestra región, sobre políticas y sobre desarrollo, cuando nuestros pueblos ya pudieron vivir de manera diferente, hoy concibamos que la educación, la salud, la tierra, la semilla, la vivienda, los servicios básicos no son un derecho. Ahora resulta que ya no son un derecho, que pasan nuevamente a ser cuestionados dentro de lo privado. Entonces, volvemos, y ya para ir cerrando mi intervención en esta primera etapa, volvemos a este debate tan necesario. ¿De qué se trata hoy? ¿Es entonces una lucha de clases vigente? ¿Es entonces un feminismo que atrayendo justamente una demarcación entre lo que Rosa Luxemburgo decía, y aquí yo tenía algunos textos que igual quiero compartirlos, sobre algunas mujeres de nuestra historia, que también vienen a colación? Rosa Luxemburgo nos decía, el mundo de la mujer burguesa en su hogar. En cambio, el hogar de la proletaria es el mundo entero, con todo su dolor y su alegría, con su fría crueldad y su ruda grandeza. El feminismo tiene que romper las barreras entonces de lo que significa la comodidad de hablar desde el privilegio, frente a la necesidad imperante que tienen las grandes mayorías de evidenciar que el mundo sigue siendo un mundo de injusticias, donde hoy el feminismo nace como una nueva estética, nueva forma organizativa, pero sobre todo una forma de contradicción propia de este sistema y de este reacomodo, no solo conceptual, sino real que están teniendo nuestros pueblos en cada uno de nuestros territorios. Wow. Bueno, yo voy a tomar el mundo de las injusticias con lo que acaba de terminar Gabriela, ¿no? La pregunta de por qué abrimos la primera clase de la escuela con este asunto, por qué necesitamos decir, definir, reafirmar que son políticas, nuestras luchas, que son eminentemente políticas. Yo agregaría por qué son exquisitamente políticas las luchas feministas. Centralmente porque el feminismo popular, primero, asume que el mundo que vivimos es injusto, profundamente injusto. Segundo, porque el mundo que queremos, el mundo que hace relativamente poco pudimos empezar a soñar colectivamente, no es un mundo que se pueda mejorar en parchar, no es un mundo que con algunas pequeñas reformas vamos a poder mejorarlo o alcanzarlo, sino es que tenemos que asumir y hemos asumido que en realidad queremos otro mundo, ¿no? Otro mundo profundamente distinto. Y si bien digo, centralmente en los últimos 50 años, ¿no? Empezamos a preguntarnos colectivamente cómo construir ese cambio, ¿no? Si eso es accediendo a algunos derechos que nunca habíamos accedido a lo largo de la historia de la humanidad, si pidiendo los mismos derechos que los varones, si accediendo a los mismos lugares a los que accedían los varones, si era accediendo a esos lugares pero ocupándolos de un modo distinto, si era cambiando esos lugares. Nos preguntamos si es posible cambiarlos desde adentro, por ejemplo, Gaby y yo, con nuestras experiencias del Estado. El Estado es profundamente androcéntrico. Entonces, ¿qué hacemos las feministas? ¿Lo habitamos? ¿No lo habitamos? ¿Lo habitamos de otra forma? ¿Lo habitamos y no intentamos cambiar? Los partidos políticos, la ciencia, el derecho, por preguntar alguna de las posibles lugares que habitamos. Y politizar, ¿no? Lo fui a buscar al diccionario de la RAE, con perdón de nuestra querida Latinoamérica, pero la RAE dice que politizar es dar contenido o caracteres políticos a cosas o a pensamientos que normalmente no se caracterizan por tenerlo. Y efectivamente, nada que venga de las mujeres, nada que venga de nuestros debates, de nuestras agendas, de nosotras,
se ha caracterizado por tener contenido político. ¿Por qué? Porque la política, lo político, ha sido universalmente acaparado por los varones. Ahora, son políticas nuestras luchas, porque aunque algunos nos quieren dejar, sí, con algunos debates muy recortados, ¿no? Centralmente vinculados a las violencias, en donde además nos dejan en un lugar, diría, casi exclusivamente de víctimas. Es decir, cuando quieren hablar de violencia de género, está muy bien, pero cuando queremos debatir la economía, los modelos de producción, el nuevo orden mundial, como decía recién Gabriela, la geopolítica, cuando queremos debatir poder, ¿sí? Efectivamente nos dicen que no. Por eso nos siguen tratando muchos y muchas como que nuestras agendas son agendas de minoría, pero lo cierto es que el feminismo popular es un proyecto político, es un programa para la acción, para pensar un mundo y un proyecto profundamente emancipador. Ese otro mundo que nosotras soñamos, que nosotras deseamos, porque el deseo forma parte además de nuestra praxis. Construir está vinculado, digo, a ciertos aportes que los feminismos populares y comunitarios tienen muy en claro. Algunos los decía recién Gabriela, ¿no? Una impugnación al sistema capitalista y patriarcal en la base de, digo, de todas sus luchas. Por eso creo que nuestras luchas son políticas, son exquisitamente, como dije antes, políticas, si quieren, incluso. Yo pensaba, digo, bueno, si uno tuviese que decir algunas de las razones por las que podemos afirmar esto, podemos decir por lo menos en la región, en Latinoamérica, en Argentina también, el movimiento feminista es uno de los actores sociales y políticos de los más dinámicos en la actualidad, ¿sí? Entre muchos otros. ¿Por qué? Porque impugnamos el sistema capitalista de un modo profundamente estructural. ¿Por qué? Porque es profundamente, el feminismo popular es profundamente igualitarista, sin perder, como también decía Gaby, de vista las múltiples, las diversas opresiones a las que el sistema somete a las personas, y en esto digo en clave de interseccionalidad, que muy bien y ha cambiado, si después queda tiempo, voy a tratar de decir algunas cuestiones más, ¿no? Digo, pero es tratar de comprender que no es solamente las opresiones vinculadas al género, sino centralmente a la clase y a algunas otras. ¿Por qué es profundamente político? Porque el feminismo popular denuncia el impacto diferencial que tienen las políticas neoliberales respecto a las mujeres y lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales. ¿Por qué es profundamente político? Porque al luchar por modos de relaciones humanas sin dominación ni exclusiones, lo que presenta sin lugar a dudas es un horizonte emancipatorio para toda la sociedad, no solamente para nosotros. Y si quisiéramos agregar alguna otra razón que es de peso, es porque además decir que el feminismo popular disputa poder, ¿sí? Disputa poder. Y también nosotros hemos logrado, nuestras luchas son profundamente políticas porque nosotras politizamos nuestras vidas y hemos politizado nuestras relaciones afectivas con nuestros hijos, con nuestros padres y madres, con nuestras parejas. Hemos politizado nuestros ámbitos de trabajo, la calle, los lugares de militancia, el deporte. Podemos ver lo que está pasando en España. Ya no hay lugar para no politizar nuestros ámbitos, el arte que disfrutamos, los libros que leemos, el barrio en donde nos criamos. Y también es política nuestra lucha porque además y sobre todo no lo hacemos individualmente, ¿no? Sino que el modo que hacemos para politizar todo lo hacemos colectivamente, más o menos organizadamente, según el lugar en el que estemos, digo, en el país en el que estemos, en la región en el que estemos, pero no hay ninguna duda que esa politización la hicimos colectivamente. Es imposible haber llegado a los grados de conciencia, y lo pongo en esos términos, ¿sí? Así como durante mucho tiempo se habló de tener conciencia de clase. Yo tomé en un encuentro que estuvimos en febrero en España, que nos invitó nuestra querida compañera Irene Montero, que en el cierre estuvo Rita Segato, y Rita hablaba que las feministas siempre ponemos el cuerpo y hablamos del cuerpo, y obviamente porque nuestro cuerpo ha sido territorio de conquista, territorio de apropiación, sigue siéndolo con las tareas de cuidado, sigue siendo nuestra sexualidad territorio de conquista,
de un orden patriarcal, pero ella dijo que nosotras debíamos poder incorporar en nuestro análisis la conciencia, ¿no? Esa conciencia de género, así como hablamos de conciencia de clase, esa conciencia de género que habla de nuestra falta de autonomía, que nos permite además asumir los niveles de opresión. Nada de eso se logra individualmente, ¿no? Nada de eso se logra individualmente, nada de eso se logra sin comprendernos como procesos, como sujetas políticas, como sujetas históricas, para poder comprender además, como nosotras hacemos siempre, que nosotras aprendimos de nuestras ancestras. En el manifiesto fundacional de la Internacional Feminista termina reconociendo eso, termina reconociendo que hoy estamos acá ocupando lugares y probablemente muchas habiendo ocupado lugares de Estado o lugares políticos gracias a infinidades de otras que han luchado. Me queda un minuto porque nos pidieron que sea más o menos 10 para que podamos tener tiempo para el intercambio. Decir además que nuestras luchas son eminentemente políticas, porque además nuestro movimiento de mujeres, de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, se encuentra conformado por una enorme variedad, heterogeneidad, multiplicidad de organizaciones de distinto tipo, con características muy diversas. Y decir además que las conquistas, estamos hablando de las luchas, pero también quiero decir que las conquistas que nosotros hemos tenido derrotas y hemos tenido conquistas, ¿no? Como movimiento, gracias a esas luchas. Que esas luchas han pasado por distintos momentos y que esas conquistas hemos tenido momentos ofensivos, momentos defensivos, pero que sin lugar a dudas esas luchas que en Argentina muchos quieren por lo menos poner como un hito, ni una menos, el 3 de junio del 2015, como que nuestra historia, nuestras luchas, nuestros movimientos nacieron ahí. Nosotros sabemos que nuestra agenda, nuestras luchas tienen muchas décadas, tienen incluso muchos siglos, pero necesariamente, y para unir con algo que dijo Gabriela, son profundamente, nuestro movimiento ha sido también, por lo menos en clave masiva, y nuestras conquistas, hijas de la democracia. El feminismo popular es hija de la democracia, por lo menos en nuestra región. Y eso también nos permite, y ya termino porque estoy en los 10 minutos, Diana, poder también poner en valor algo que me parece que es clave, que es que politizar significa también para nosotras pensarnos situadas, ¿sí? Nosotras no importamos un feminismo del norte, ni un feminismo europeo, escuchando, leyendo, debatiendo, ¿no? Con otras compañeras pensadoras que nos han abierto también posibilidades para repensar, pero que nuestro feminismo popular nos ancla en nuestras propias historias, en la propia historia que cada una de las compañeras que están escuchando, que estamos acá compartiendo, puede saber perfectamente cuál es esa vinculación en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras regiones, en cada uno de nuestros lugares. Y para nosotros nuestro feminismo popular son, sin lugar a dudas, digo, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, para linkearlo con los derechos humanos como lo traía Gaby, son, sin lugar a dudas, las mujeres que han peleado a lo largo de la historia por un techo, por un plato de comida, son nuestras piqueteras, son nuestras mujeres anónimas en nuestros encuentros nacionales, plurinacionales de mujeres hace 36, 38 años, son nuestras mujeres de la política, son nuestras evitas, se hayan reconocido o no feministas, nuestro feminismo se ancla en cada una de nuestras historias porque nuestras luchas son eminentemente políticas. Dejo ahí. Bueno, excelente, muchas gracias. Bueno, excelente me salió muy de maestra, no, pero superlativo, digamos, ¿no? Este inicio también con sus respuestas, con sus resonancias. Pensaba un poco en esto, ¿no? También para conectar con una segunda pregunta entre las luchas, las conquistas, las derrotas, ¿no? Cómo nos pensamos también como movimiento en términos internacionales. Y bueno, ¿cómo consideran que se exponen o que se muestran o que podemos ver y hacer más visibles las principales potencias
y también las limitaciones, ¿no? En las luchas del feminismo popular. Acá es una pregunta en donde nos invitamos también a alguna suerte de incomodidad feminista también, a veces cuando decimos que habitamos la incomodidad, porque la incomodidad permite también esos movimientos y esa sinceridad también de poder pensarnos hacia adentro, esas potencialidades y limitaciones. Podría empezar Eli ahora, porque hoy empezó Gabriela, si les parece. Y mientras aclaro también a quienes se siguen conectando en el chat, quienes siguen a la clase, a este encuentro, que siguen llegando, que estamos en la primera clase de la Escuela Internacional Feminista, en el primer encuentro abierto titulado Las luchas feministas son profundamente políticas. Así que bueno, Eli, te escuchamos y pueden ir poniendo esos sus comentarios y reflexiones, preguntas que después las iremos retomando también en el espacio previo al cierre. Bueno, gracias, Diani. Bueno, creo que parte para pensar la potencia que tiene el feminismo popular es que se trata, como decíamos antes, de un proyecto emancipador, es un proyecto civilizatorio en un momento de crisis de la civilización, ¿no? Que pone en el centro, digo, de todo nuestro proyecto político a la vida y que hace un cuestionamiento, podríamos decir, integral al sistema de jerarquías y de opresiones que está, como también decíamos antes, absolutamente imbrincado estructuralmente en la reproducción del capital, ¿no? Este maridaje que nosotras decimos siempre entre el capital y el patriarcado tiene carácter sistémico. Esta relación entre estas dos estructuras, que no hay dudas, en principio, que tienen orígenes históricos distintos, también sabemos que esa relación, a pesar de eso, no es aleatoria, no es exterior, sino es consustancial, es necesaria para la reproducción social bajo las actuales formas de vida, ¿sí? De relaciones que son desiguales, jerárquicas y opresivas. Por eso digo, el feminismo popular es intrínsecamente anticapitalista y debido a eso es que denuncia, y eso es parte de la potencia, no solo la opresión y las violencias producto de esa subalternización por motivos de género, como decía antes, sino también toda jerarquía opresiva. Por eso ese concepto de interseccionalidad nos resulta clave, ¿no? Para esta clase de feminismo. Si estuviésemos en una clase de una escuela de feminismo liberal, no estaríamos probablemente hablando o entendiendo que el concepto de interseccionalidad, la perspectiva interseccional, es un aporte fundamental que toma, ¿no? Que hace propio el feminismo popular, que lo convierte en una forma de mirar y de leer el mundo, que mira el mundo en base a privilegios, a jerarquías, a desigualdades, que también nos obliga a nosotras a afirmar que no todas las mujeres somos iguales, que hay opresiones, como decíamos, que estaban basadas en el género, pero que también hay otras basadas en la clase, en la edad, en la orientación sexual, en la etnia. Y que decir que también eso fue producto de algo que es una potencia que tiene el feminismo, los feminismos, que es un debate continuo, ¿no? Que atraviesa todo el tiempo, estamos como regurgurando, ¿no? Y cuando asumimos y debatimos y nos ponemos en cuestión y somos autocríticas, y este es un saldo absolutamente, digo, positivo. Reconocer esa interseccionalidad del feminismo nos permite además poner en valor otras identidades que pueden ser contenidas también en un mismo movimiento, ¿no? La capacidad de unión en la acción que nos permitan las agendas que ponen el foco en desigualdades estructurales, aunque no sean exclusivamente basadas en género, y eso es una potencia sin lugar a dudas. Ahí estábamos hablando de mencionar lecturas, leer en este sentido a Bell Hooks o a Ochi Curiel es clave también porque nos trae la mirada, ¿no? de un feminismo negro, de un feminismo decolonial, de un feminismo sí, que colocaron en el centro de la discusión que la teoría feminista era incorrecta si nosotras hablábamos de una categoría universal de mujeres y estábamos, digamos, en definitiva, entrañando prejuicios de clase y de racismo, como nosotros decimos normalmente del patriarcado. Creo que completada o reconceptualizada la teoría feminista con estos aportes que para mí son claves, ¿sí? Nos permiten un contexto neoliberal
¿no? Como el que nos toca vivir, de un capitalismo en crisis frente a un orden mundial profundamente deshumanizante, ¿no? Al feminismo popular esto le permite tener esas coordenadas, por decirlo de algún modo, le permite denunciar, le permite evidenciar, le permite dejar al descubierto que las desigualdades que existen, que son múltiples, que son productos de un sistema, ¿no? Es decir, que en definitiva no es un error, no es una falla del sistema la desigualdad, sino muy por el contrario, que las desigualdades son necesarias, son imprescindibles, porque se encuentran en el ADN de un sistema como el que vivimos, que es un sistema capitalista, que lo que hace ese sistema es producir y reproducir las violencias y las desigualdades. Parte creo que de las potencias que tiene el feminismo popular es que lleva en sí mismo una confrontación abierta, profunda, de frente, uno podría decir, a los proyectos neoliberales, no solo por razones estrictamente ideológicas, ¿no? Sino porque cuando pensamos cuál es el impacto que tienen las políticas neoliberales en las mujeres y en las lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, nos damos cuenta que tienen efectos absolutamente devastadores, ¿no? Cuando pensamos en la precarización de la vida, de nuestras vidas, ve que claramente a partir de la recarga de las tareas de cuidado, tiene infinidad de consecuencias, centralmente la imposibilidad del acceso a los derechos, entre otros, digo, al trabajo. Así es como que las mujeres y las diversidades en el mundo tenemos mayores tasas de desempleo, menores tasas de empleo, mayores niveles de informalidad, y cuanta menos infraestructura y servicios de cuidado existan, va a haber, es decir, cuanto menos políticas sociales hayan, estos índices no van a mejorar, sino van a empeorar. Por eso las políticas neoliberales, que más allá, digo, tienen todas una receta muy similar, ¿no? Que siempre implican achicamiento del Estado, privatizaciones, reducción del gasto público, desregulación financiera, flexibilización laboral, esa supuesta regulación del mercado, tienen un impacto directo de lleno en la pauperización de nuestras vidas, centralmente por la mayor labilidad en el mercado de trabajo. Por lo tanto, nosotras somos quienes requerimos más de las políticas sociales, ni más ni menos que para sobrevivir, ¿no? ¿Cuántas veces, no, los proyectos neoliberales nos pidieron ajustar nuestra calidad de vida para que crezca la producción, ¿no? ¿Cuántas veces empiezan a decir hay unos recortes digamos, en las políticas sociales y en los servicios asociados al cuidado para poder poner en marcha la producción? Bueno, la realidad es que nosotros sabemos que eso es peor o mayor pauperización, mayor precarización para nuestras vidas. Creo que uno de los aportes, para ir después a algunas de las cuestiones, no solamente las potencias que tiene el feminismo popular, es que como proyecto emancipador nosotros colocamos, como decía al principio, ¿no?, la centralidad en la vida, no en los proyectos políticos, pero eso quiere decir en la economía. Eso quiere decir que ponemos la vida en el modelo de desarrollo. Y esto es muy, muy importante porque eso nos permite, ¿no?, frente a políticas, frente a dilemas, siempre tener muy claro cuál es el norte que debe regirnos o que debería regir cualquier política que se intente asumir como una política feminista. Quiero decir también, quiero ir a una partecita más, porque ya estoy en los 8 minutos, que también es cierto, hay que decir que, ¿no?, que nos han intentado, por esa potencia centralmente que tenemos, ¿no?, por esa potencia que asume o que tiene intrínsecamente las luchas feministas o el feminismo popular, sumado a esa claridad transformadora, ¿sí?, que como teoría, como praxis para la acción, explica muchas de las resistencias, muchos de los ataques a las que se somete no solo el movimiento, no solo la agenda, sino a sus referencias, a su liderazgo, buscando en muchos casos interrumpir u obstaculizar el avance del movimiento o incluso hacerlo retroceder, a la par de disciplinar a las referencias, sin lugar a dudas. Y que hay que poner y hay que pensar y hay que tomarse el trabajo, algo que algunas venimos pensando, ¿no? ¿Cuáles han sido esas estrategias? Porque no todas las estrategias son tan
evidentes, obvias, como las de esa derecha misógina que nos elige como principal adversario o enemigo, si quisiéramos. Hay otras prácticas, ¿no? Está la práctica de invisibilización del movimiento, de la agenda y sus liderazgos. Está también las prácticas de incorporar el feminismo en los proyectos políticos, pero como una agenda accesoria o una agenda secundaria, o claramente atacarlo de un modo absolutamente frontal, mediante prácticas, discursos violentos, que van desde el homicidio o el intento de homicidio. Yo no puedo dejar de mencionar el ataque que se cumplió hace unos días, hace un año, contra la vicepresidenta, contra Cristina Fernández de Kirchner, contra otras compañeras que están presas, como es el caso de Milagros Sala. Tenemos el ejemplo de Gabriela, exiliada, digamos, es cuál es el lugar que no hay límites en ese ataque. Voy a tomarme un minuto para decir algunas de los modos más sutiles, ¿sí?, respecto a cómo invisibilizarnos u obstaculizarnos, que nos sirve para pensarnos en un sindicato, en un partido político, en una universidad, en el barrio, en el Estado. No, por un lado hay la posibilidad de que nos acepten nuestra agenda como válida, pero afirmando que hay otros temas de la política, no importa, de la organización, que sea más importante. Claramente siempre es la pobreza, ¿no? Sin admitir, por ejemplo, que no es posible disociar nuestra agenda feminista con la pobreza. Otra forma es aceptar la agenda y crear algún tipo de institucionalidad para que la tome, ¿sí? Creas un área, una secretaría, etcétera, etcétera, pero no le das recursos, no le das presupuesto, no tiene ninguna interlocución ese espacio con los espacios de poder y con los espacios de decisión. Otra es la aceptación de parte de la agenda con fines muy en clave tipo pickwashing, ¿no? De marketing político. Entonces utilizo las reivindicaciones del movimiento, utilizo las consignas, utilizo algunas referentas, ¿sí? Las pongo, las hago hablar, sin que exista ninguna política, ninguna acción comprometida en términos con la realidad para llevar adelante transformaciones que nos modifiquen la vida. Otra puede ser la aceptación de la agenda en cuanto a materia de ampliación o reconocimiento de derecha, sin abrir ni discutir de ningún modo el cambio de modelo de producción y de los factores estructurales de desigualdad. Entonces te doy un poquito, pero sin embargo el sistema sigue funcionando como una topadora que reproduce violencia y desigualdad. Otra puede ser la aceptación parcial de la agenda y la afirmación de una especie de teoría del derrame, ¿no? En cuanto crezca la economía, en cuanto se logre una mejor distribución de la riqueza, van a mejorar las condiciones de vida también de las mujeres y LGTB, y por eso hay que primero poner la energía en estas cuestiones. Hay algo también que se repite en muchos espacios, yo lo he vivido tristemente, es la afirmación de que no se designan mujeres o LGBTQ+ en puestos de representación o de toma de decisión, o no se habilitan vocerías públicas por afirmar que no hay perfiles, ¿sí? Como si el sistema se reprodujera, no existen perfiles para ocupar esos propios lugares. O otra de las formas, que es, creo, todas estas las podemos ver en un montón de ámbitos, pero una que es muy extendida es, se acepta la agenda, ¿sí?, bajo el parámetro de que esto puede ser una prioridad, pero que es un tema a la cual pura y exclusivamente nos tenemos que abocar nosotras. La desigualdad de la mitad de la población mundial es un tema pura y exclusiva de la mitad de la población mundial. El resto no tiene nada que hacer, no tiene un debate que dar, no tiene por qué comprometerse, no tiene por qué tomarlo como una tarea prioritaria de un gobierno, de un partido, de un sindicato, de una universidad. Es un tema de mujeres. En Argentina diríamos es un tema de minas, ¿sí? De minas. Sé que me pasé, pero no quiero dejar de decir que también hay que decir que, y parte de la Internacional Feminista tiene que ver con esto, que existe además organizaciones muy bien articuladas, financiadas, que implican una contraofensiva con nuestras agendas, que tienen un trabajo muy importante, que tienen estrategias ofensivas antigéneros, que son profundamente desdemocratizantes, que muchas están vinculadas a neoconservadurismos religiosos o a neointegrismos religiosos,
que tienen una enorme inserción social en el ámbito de la política, algunos países más que otros, en el ámbito de la educación, en los movimientos sociales, y que tienen una enorme capacidad para disciplinar subjetividades, para hacerlas hablar con docilidad en términos políticos, y que lo que vienen a decir es a una, para terminar, restauración de la familia, una restauración de un orden que, sin lugar a dudas, es el origen de nuestras desigualdades. Me pasé unos minutos, perdón. No, perfecto, porque a mí me da enganche arrancar esto de la institucionalidad, además con algo que ponen justamente en el chat ahora. Fernanda Fernández dice, bueno, recordarles que puedan hacer preguntas y al final igual las vamos a recoger todas ahí en el chat del encuentro. Sin embargo, voy a conectar lo que estaba diciendo Eli con una que dice Fernanda Fernández, que dice, si sabemos que el sistema es profundamente desigual, ¿puede la institucionalidad de género convocar cambios estructurales? Y es justamente eso. ¿Cuál es el problema estructural que tenemos? Hemos hablado del sistema, un sistema complejo, un sistema capitalista con todas las aristas que eso trae a su alrededor, incluso el tema no solamente capitalista desde el sentir de ser sociedades de mercado, sino además el tema de que dentro de ese mercado la condición y la posibilidad de la mujer a lo largo de la historia ha sido mucho menos valorizada que el rol del hombre en esa misma sociedad. Ese es justamente el sistema. Y cuando nosotros decimos hay que justamente desde la política emprender propuestas que puedan generar cambios estructurales, lo que estamos diciendo es que no nos incluimos al sistema que no nos gusta. Por eso a mí, yo siempre traigo este debate profundo, decimos, es que hay que ser incluyentes. Y siempre me salta a mí la pregunta del otro lado, pero ¿incluyentes para qué? ¿Incluirnos a qué? Estamos luchando entonces por incluirnos a algo que no nos gusta, algo que no nos sirve, algo que es obsoleto. Entonces ahí viene un poco el cambio del decir, no, no queremos incluirnos a este sistema mundo, queremos transformar el sistema mundo y el feminismo tiene ahí un rol fundamental. Miren, si vemos los datos, que además son datos alarmantes, es decir, para cerrar la brecha de género en ámbitos de política, economía, salud, educación, faltarían 99.5 años para alcanzar el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad solamente en nuestras aristas. Si es que nos ponemos a ver que la recesión económica es una recesión global en la calidad de vida de la gente, lo que estamos diciendo es que en esa recesión global, cuando las mujeres hemos sido las sacrificadas del sistema, quiere decir que entre los pobres, las más pobres somos las mujeres. Estamos trayendo sobre las espaldas el peso más fuerte frente a esa desigualdad. Entonces, nos va a cobrar al menos 100 años, dicen este ritmo, cerrar esas brechas de desigualdad, pero también en todos los ámbitos de la institucionalidad viene un periodo de recesión. Por ejemplo, en los temas de la política, a nivel mundo, por ejemplo, el 25.2% de los parlamentos apenas están con mujeres, del mundo. Ya no estoy haciendo algún tema de regionalización. En el mundo, 25.2% de los escaños de mujeres de los escaños parlamentarios son mujeres. El 21.2% espacios ministeriales. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente hay una recesión que también nos pone alertas de qué es lo que está pasando dentro de la institucionalidad. En el campo, por ejemplo, de la economía, en el 2019 pasamos a un 58% de la actividad económica formal. Hoy tenemos 20 puntos de recesión. Dicen que para cerrar solamente la brecha económica tardaremos 257 años en cerrarla. Pongo esto solamente así como aristas muy puntuales para decir, a ver, ¿qué rol tiene el feminismo? Entonces, y ahí voy a la pregunta que nos hacía Diana en cuanto a las potencialidades. Primero, si nosotros reconocemos lo que decíamos desde que arrancó esta charla con Eli, si nosotros reconocemos el sistema, sabemos cómo está conformado el sistema. Y cuando hablamos de problemas estructurales, podemos saber en dónde hay que entonces alterar ese sistema para cambiar problemas estructurales. Y yo soy defensora absoluta e irrestricta de que los cambios tienen que empezar por un cambio institucional, hablando ya de la figura del Estado. La figura de Estado, tal como la reconocemos en este preciso momento, es una figura que está vigente desde la Revolución Francesa.
es una figura de Estado que está vigente desde hace 200 años. Y no me van a decir que nuestros pueblos no han cambiado desde hace 200 años. Eso de tener los tres poderes, de supuesta autonomía de los estados, no, ya no sirve. Es obsoleta, es caduca. Tenemos que transformar entonces esa propia visión. Y eso nos va a durar un poco más de tiempo. Pero realmente reconocer el problema estructural es justamente partir desde el sistema y la institucionalidad que nos provoca. Y de ahí, David, de pronto, ve un poco de las limitaciones que tenemos en general, que es justamente esa irrupción de la institucionalidad para poder hacer que la transversalización de una visión y de políticas de género realmente puedan cambiar la vida de las mujeres. Y eso lo hemos hecho. Y aquí voy también con una limitación que hemos identificado. Diana nos decía, esta puede ser una pregunta bastante provocadora de inicio y esperamos que así lo sea, porque ahora quiero meter un poco temas provocadores. Decimos, a ver, ¿qué pasó en la primera década del siglo XXI? En la primera década del siglo XXI comprendimos que la crisis era una crisis multidimensional. Por lo tanto, que para combatir una crisis multidimensional que iba mucho más allá de los indicadores macro y microeconómicos, teníamos que ver cómo se estaba midiendo realmente la vida de la gente. Ahí caímos en cuenta que estos indicadores son mucho más aterradores para la vida de las mujeres, que va más allá, o sea, nosotros queremos transversalizar políticas de género porque la violencia está transversalizada, ¿ya? La violencia es también que no tengamos acceso a la educación, al trabajo, al salario digno, a la salud, etcétera, y un largo etcétera de esas faltantes de la sociedad. A inicios del siglo XXI entendimos que entonces esa era uno de los temas a atravesar y no nos hizo falta necesariamente poner los espacios de mujeres, sino hacerlo. Gabinetes paritarios, la política de paridad, de alternancia, en listas obligatorias para partidos políticos para fomentar mayor participación, pero además las políticas de ataque a la pobreza, que estaban directamente relacionadas también al mejoramiento de la calidad de vida. Después de esos 10 años de la primera década, los indicadores nos dijeron que esas políticas aplicadas por gobiernos de izquierda progresistas en nuestra región demostraron que las mujeres mejoramos sustancialmente nuestra calidad de vida en relación al total de la población. Entonces ahí nos dábamos ya algunas pautas de cuáles son o cuál es el efecto de esa transversalidad y por qué desde el feminismo tenemos que seguir luchando por esa transversalidad. Pero claro, insisto, los indicadores que tenemos hoy, post-pandemia, posguerra, ya en una crisis económica evidente, etcétera, se nos complica muchísimo esto. La limitación entonces es comprender que el feminismo es profundamente político y sí es ideológico, porque no todas somos iguales. Y aquí también es mi crítica eterna a una palabra maravillosa, que yo la adoro, que me encanta, pero que ha sido tan manoseada, porque ni siquiera es que es manipulada, es manoseada, que es la famosa sororidad. Porque con la sororidad nos convencen que todas somos iguales y que tenemos entonces que ser sororas entre todas. A mí no me van a pedir, yo no voy a ser sorora, perdón, pueden decirme bruja, izquierdista, ortodoxa, comunista, marxista, lo que quieran, pero a mí no me van a decir que yo tengo que ser sorora con las candidatas mujeres que piden eliminar la educación pública o la salud pública, o que la vivienda no es un tema en el que tengamos que estar inmiscuidas las mujeres porque es el hombre el propietario de esa vivienda, o el agua, o la tierra, o la semilla, cuando vemos la relación de las mujeres de la ruralidad. Entonces, en este sentir ideológico profundamente político, y por eso el feminismo popular nos permite esa diferenciación de lo que hoy aparece como la moda del feminismo liberal, que es un engaño más del sistema. Miren, solo revisemos la historia. ¿Qué pasó cuando los pueblos y nacionalidades desde los 90 marcaron un cambio de la realidad de la región? Entonces marcamos la lucha de los pueblos y nacionalidades por fuera del global de la sociedad. Cuando las mujeres marcamos una lucha por nuestros derechos, porque hay que cerrar estas brechas de desigualdad, entonces, ¿qué pelean las mujeres por las mujeres? Los jóvenes por los jóvenes, los ambientalistas por el ambiente y los animalistas por los animales, y toda la sociedad nos fraccionamos de tal manera que no entendemos que la lucha es colectiva, porque el sistema requiere una transformación colectiva. Ahí está entonces profundamente nuestra identidad como militantes del feminismo popular en este caso, que es lo que proponemos desde el Internacional Feminista, pero además nuestra claridad política de saber que muchas veces nuestras acciones pueden ser tomadas en muchos de nuestros países como oportunidad para un fortalecimiento de las derechas más conservadoras, contrarias a lo que la participación de muchos feminismos han hecho también en contra de gobiernos progresistas de izquierda. ¿Por qué? Por las causas.
Y yo estoy de acuerdo con las causas nos convocan, las causas nos mueven, pero no todas las causas pueden ser realizables en la temporalidad del ejercicio de los gobiernos. Y resulta entonces que son gobiernos que tratan de transformar temas estructurales, pero porque no concluimos o no conseguimos la causa, quedamos por fuera de la lucha, sirviendo en este vaivén de qué identidad política damos a un gobierno de izquierda o gobierno de derecha, cuando debemos realmente ver que si el tema es estructural, pues la derecha nos va a seguir sometiendo a este sistema estructural, porque lo que se defiende es el capital, y lo que defiende el capital es la producción, y quien produce son los hombres. Bueno, ya digamos que desde la revolución industrial las mujeres hemos entrado con mayor facilidad, pero igual, en el trabajo somos discriminadas, tenemos menos salarios, etcétera. Es decir, esto que la Eli decía, la lluvia inversa, no es que por lluvia nos va a caer la ventaja, por lluvia nos está cayendo lo peor de la sociedad. Y en ese sentido, entonces me parece que una de las debilidades que hoy por hoy sí estamos teniendo dentro de esto es esta concepción más profunda de lo que significa una militancia y lo que significa en sí mismo el tema del feminismo. Y vuelvo a Rosa Luxemburgo porque ella en su momento no se identificaba como feminista, porque decía justamente las feministas en la burguesía, pidiendo otras cosas que a mí no me sirven, porque nosotros estamos peleando por los salarios justos, el derecho a votar, etcétera, 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 otras cosas. Pero es profundamente feminista porque es eso, cómo transgredir el sistema. Entonces, ahí también una de las limitaciones es que no hemos logrado sacar este debate muchas veces de lo urbano-rural, muchas veces de lo que significa nuestra militancia urbana, de lo que significa la otra realidad de las mujeres que están en el campo, que cuando vamos, y todas nosotras, bueno, él y muchas de nosotras de las que estamos en este espacio, en esta charla, pero principalmente las fundadoras, digamos, del Internacional Feministas, todas hemos atravesado por cargos de elección o de designación política. Cuando uno va a hacer campaña en la ruralidad y tú dices, es que votemos por el feminismo, las propias mujeres o sea, no nos identifican, no hemos logrado identificar una generación, o sea, esto es intergeneracional, pero también es regional. No logramos insertar estos temas y esa es una debilidad profunda para nosotras como militantes del feminismo, porque no hemos logrado romper la barrera de que el feminismo no es el machismo al revés, sino que realmente el feminismo lucha por este cambio de la estructura. Entonces, si tú vas a un sector rural y dices, vamos por el feminismo, seguro no te votarán, pero si dices, vamos por la lucha de la tierra, del agua, de la semilla, ¿estamos hablando de lo mismo? Sí, pero no hemos logrado romper la semiótica necesaria para ampliar el rango del feminismo y que el feminismo sea una causa militante que nos saque también únicamente del militar urbano. Entonces, me parece que eso sí que quería y quiero poner sobre la mesa y como potencial, más allá de lo que decía, todas las potencialidades que mencionó Eli, yo creo que también tenemos un potencial enorme, que es el tema ¿no? De las estéticas. Yo siempre dije que después del movimiento feminista del siglo XXI, de la ola feminista del siglo XXI, las organizaciones políticas, sociales y desde la política debemos tener una nueva lectura, porque lo que hizo los feminismos fue marcar nuevas estéticas organizativas, nuevas estéticas comunicativas, y esos simbolismos generados en nuestras nuevas estéticas, que no son fáciles de digerir desde la política, son temas fundamentales para la disputa política que estamos viviendo hoy por hoy entre estos ultraderechismos y proyectos populares que son los proyectos de las mayorías. Ahí recalco esto. Hay que tener hoy en día las 3 E, la ética, la épica y la estética. Y yo creo que el movimiento, los feminismos, nos dejan unas estéticas fantásticas. Ahora nuestra tarea desde la política es ponerle la épica a eso. Y cómo volvemos a enamorarnos y cómo hacer que el feminismo popular sea un tema de enamoramiento colectivo de esa transformación. Yo creo que esa es una oportunidad, yo creo que es el potencial que tenemos y que eso nos permite también contraponer a todas esas amenazas que hemos estado identificando a lo largo del camino y de la lucha militante en nuestros países. Bueno, la verdad, impresionante, los dos desarrollos. La verdad, ahora Gabriela, con esto que traía sobre el final, ya hay muchos comentarios y preguntas en el chat. Voy a hacerles
la última pregunta de lo que eran las tres del tridente, digamos, más que habíamos armado nosotras como coordinación. Si querés retomar Gabriela, después Eli, después ya abrimos ahí hago una suerte de síntesis también de los comentarios y preguntas para hacer una última ronda. Y bueno, un poco esto, por ahí a partir de lo que algunas cosas las fueron mencionando, pero qué ejemplos en sus países, siempre nos interesa también de poder trabajar un modelo más en esto de las pedagogías situadas y con algunos ejemplos. ¿Qué ejemplo en sus países pueden dar o han pensado acerca acerca de cuando se considera o no se considera a las luchas feministas como políticas, ¿no? En las dos intervenciones, las dos mencionaron algunas cuestiones como en este sentido, más de ejemplos, así que o si quieren retomar alguno de esos ejemplos o comentar uno, no sé esto. ¿Se consideran políticas cuándo o cuándo no se consideran políticas, ¿no? Eso, y bueno, y después ya retomamos con alguno de los comentarios y preguntas del chat. ¿Querés, Gaby, que retome yo así descansás? No, yo desde que nos pasaron las preguntas venía pensando claramente de las luchas del feminismo en Argentina, sin lugar a dudas, la lucha por el aborto dio un giro lo suficientemente enorme, tanto que lo conquistamos, ni más ni menos, em, porque en algún momento se logró profundamente politizar esa lucha. Pero ahora voy a ir un segundo para explicar. Pero hay algo que el otro día en una entrevista que me hicieron las compañeras de la ADFEM contaba y me parece que es importante para pensar que una conversación que yo tuve con un intendente en Argentina, no importa en dónde, hay 2.600 gobiernos locales, que él me decía que para ellos, para los intendentes, era un problema político un femicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le genera ahora, hace 20 años nada, hace 10 años más o menos, hace 5 años, pero ahora es un verdadero problema político. ¿Por qué? Porque un femicidio te genera movilización, marcha, reclamo, ir a la comisaría, gente enojada, gente reclamando. Quiere decir que un femicidio en algún momento se convirtió en un problema político. Y eso es gracias a nuestras luchas. ¿Por qué? Porque se dejó de naturalizar, ¿sí? Porque se problematizó en clave de cuánto tiene que ver el Estado, por acción, por omisión, respecto de que nos maten. Algo que sucede hace siglos, como digo yo, siempre. Nos matan hace siglos. Eso no tenía ni nombre. En algún momento empezó a tener un nombre, se empezó a hablar de violencia doméstica, después se empezó a hablar de violencia. Después hubo un momento donde se le puso un nombre, hubo un momento donde eso ingresó al Código Penal como un tipo específico. Pero eso habla de la lucha, ¿no? Entonces, cuando en algún momento empieza a ser un tema, una lucha política, cuando el Estado no puede mirar para el costado. Eso para mí es algo clave. Mientras el Estado se puede hacer el boludo, y lo uso en masculino, porque el Estado es profundamente patriarcal y androcéntrico, no nos cuesta pensar la politización de una lucha. El ejemplo, digo, del aborto en Argentina, lo voy a tratar de decir más corto si no uso todo el tiempo porque veo que hay una infinidad de preguntas y lo más interesante va a ser el intercambio, es cómo un tema que afecta la vida de la mitad de la población en Argentina desde que Argentina existe, como digo siempre, ¿no? Un tipo penal que nos criminaliza a las mujeres por una ley dictada solamente por varones en un congreso, elegidos esos diputados, esos senadores exclusivamente por varones, porque en el momento de 1921 en el Código Penal no votábamos las mujeres, no, ni una sola de nosotras estábamos en el Congreso para decir algo, entonces varones eligiendo a varones que nos criminalizan a nosotras sobre nuestro destino de maternidad o no. La realidad es que desde la democracia en adelante, desde 1986 con los encuentros, el primer 8 de marzo de 1984, el primer 8 de marzo de la democracia, entre las consignas que estaba entre el divorcio vincular que no existía, la patria potestad compartida, estaba el aborto. Quiere decir que tenemos 4 décadas
de reclamos explícitos, públicos, con organización sobre el aborto. ¿Cómo es posible que hasta que nosotras no logramos campaña nacional por el derecho al aborto, nivel de organización y de coordinación organizativa en Argentina superpotente, con símbolo político que es clave para cualquier lucha, como es el pañuelo, hasta que no logramos la masividad, que fue a partir del 2015, hasta que no logramos esa masividad, la política se podía seguir haciendo el boludo. El Estado podía seguir haciéndose el boludo. Cuando aparece la masividad, y esto es clave, ya no puede mirar para otro lado. Tanto que es un gobierno neoliberal el que entrega la posibilidad de que se trate en el Congreso, en el 2018, a sabiendas de que no iba a hacer nada para que efectivamente ese proyecto salga. Pero es tan fuerte la potencia de la lucha cuando logramos organización, claridad en la agenda y masividad, que incluso te tienen que ir entregando algo. Algo te va a entregar. Bueno, que se trate. Claro que eso generó un enorme nivel de politización del tema del aborto. Quiere decir que entró a cada casa, en cada ámbito de trabajo, cada discusión, en los colegios católicos, si qué hacían con las pibitas que iban con el pañuelo verde o no. Se debatió en todos lados y logramos una conquista, se perdió, ¿no? Y muchas compañeras, lo cuento siempre, lloraban en ese momento, cuando en agosto habíamos perdido en el Senado, lloraban y lloraban todas mis compañeras. Yo, soy bastante más grande que la mayoría de ellas, yo ya sabía que habíamos ganado. ¿Por qué? Porque habíamos logrado politizar el aborto, habíamos logrado sacarlo de la clandestinidad del habla, de la clandestinidad de la agenda. ¿Cuántas madres, abuelas empezaron a contar que habían abortado y no lo habían dicho nunca en su vida? Compañeras, amigas, hermanas que nos han contado todas. Mi mamá me dijo, mi abuela me contó, ¿no? Una práctica milenaria de control de la natalidad contada en primera persona. Y en eso digo que nosotras ya habíamos ganado, porque ya nunca más nadie, incluso hoy, la ultraderecha tiene que venir a decir que su agenda es ir a revocar eso, porque el tema ya no puede ser, más allá que sabemos que no se conquista para siempre, vimos lo que pasó en Estados Unidos, pero lo que sí resulta absolutamente clave, que al año siguiente de haber perdido en el Senado, pero haber ganado la calle y haber ganado la agenda, ninguno de los candidatos varones, todos varones, a presidente, podía evitar la pregunta que no había estado nunca formulada a los candidatos en la historia de nuestro país. A todos se le preguntaba, así como se le preguntaba qué piensa hacer con la economía, qué piensa hacer con la inflación, qué piensa hacer con el aborto. Ya está, habíamos ganado. La obligatoriedad de la pregunta es lo que la convierte a esa lucha en política. Y eso también nos ayuda a pensar, porque obviamente nosotras también hemos tenido conquistas en gobiernos que no sean de rango popular, digo, por el ejemplo, la cuota, digamos, la cuota para el ingreso a los cargos políticos, lo conquistamos en 1991, fue el primer país del mundo en un gobierno en retroceso de derechos. Pero sabemos también que en gobiernos, como decía recién Gaby, ¿no? En gobiernos nacionales, populares, progresistas, de izquierda, peronistas, estás arriba de la ola que avanza hacia la ampliación de derechos, hacia la ampliación de soberanía. Entonces, si vos ahí venís con fuerza, lo que haces es pasar, que es lo que efectivamente logramos. Logramos en el 2020 esa ventana de oportunidad que se abre entre gobierno con decisión política de avanzar, pero ese gobierno, si no hubiese estado el movimiento, no hubiese avanzado. ¿Por qué? Porque no lo hubiese priorizado. ¿Por qué? Porque genera lío el aborto. En nuestra región, que es profundamente católica, nosotros que tenemos un papa argentino, claramente era un problema. Para tener que asumir como político que vas a dar un debate en algo que es un problema, tenés que tener ahí a alguien que te esté, ¿no? Hinchando, molestando, reclamando, diciéndote, vos lo prometiste, mira que vos lo dijiste, mira que si no lo dijiste, mira que si no, no te votamos. Entonces, en esa disyuntiva, porque la política vive haciendo malabares, lo que uno no tiene que dejar de entender es que las dos cosas son prioritarias. Por eso hay que votar y pensar en esos proyectos políticos, como decía Gaby, y es imposible desdoblarlos, es imposible pensar que uno solamente puede pelear por el aborto, pero que a la vez votar por gobiernos, porque si no así nuestras conquistas no llegan nunca.
Entonces, me parece que el aborto para mí es el mejor ejemplo de esas luchas, de cuándo se las puede considerar políticas, y pensar el ejemplo que puse de ese intendente que me hablaba. En realidad lo que me dijo fue algo más grave, me dijo que por suerte habían tenido un solo femicidio, que era de una prostituta, y que por eso no se había armado lío. Que también nos sirve, porque quiere decir que un femicidio de una prostituta todavía no lo logramos politizar. Y eso es parte de las deudas que tenemos nosotras con el movimiento, con todas las que todavía no hemos llegado a alcanzar, como decía también recién Gaby, ¿no? Respecto de lo que todavía nos falta. Así que dejo ahí. Gracias. Y sobre todo yo siempre digo que las argentinas nos ponen ahí un espejo en el que quisiéramos mirarnos en todos nuestros países. Y lo digo realmente porque lo que avanzó, el reconocimiento de la cuarta ola feminista nace justamente desde el tema del movimiento feminista argentino. Y lastimosamente no en todos nuestros países, más bien dicho, en la mayoría de nuestros países no hemos alcanzado siquiera esa potencialidad. Y ahí voy también a otra reflexión, y es la conducción política sobre eso. O sea, podemos tener un montón de movilizaciones, podemos ir un montón de veces a las calles, que si esa movilización o manifestación no tiene conducción política, no va a tener un resultado en la política y en la transformación. Y la conducción política que pusieron las compañeras en Argentina fue lo que realmente ha logrado consolidar el tema del movimiento argentino como un movimiento realmente avanzada, de vanguardia, en el que el resto quisiéramos vernos en mayor o en igual o mayor medida. En Ecuador, por ejemplo, y voy a hacer una referencia muy clara en esto, en Ecuador hay un feminismo naciente, hay un feminismo muy urbano, muchas dicen un feminismo muy citadino alrededor de esto. Sin embargo, hay un feminismo que me convoca mucho la atención, sobre todo por esto de las nuevas generaciones. Es decir, la consigna logra atraer a nuevas generaciones a algo en lo que sin conducción política podría convertirse en una moda. De eso hay que tener cuidado, ¿no? Que estos temas fundamentales de estructura de debate social puedan convertirse en una moda nada más. Es decir, yo me refiero a la chica de la universidad privada que va con el pañuelo verde, morado y todos los pañuelos del mundo a la marcha, habla por el aborto, pero regresa a su casa y es explotadora de su empleada doméstica, etcétera. O sea, a eso me refiero, ¿no? Entonces, digo, la conducción política permite canalizar que esa causa sea realmente un tema movilizador, más allá de la consigna, sino un tema que lo vayamos convirtiendo en una militancia mucho más orgánica frente a este cambio estructural. Entonces, en Ecuador esto es naciente, me parece que ha tomado mucha fuerza alrededor del ni una menos, más que de otra consigna, es decir, el ni una menos en muchos de nuestros países, y lo puedo decir acá también en mi experiencia en estos últimos años en México, el ni una menos ha causado y ha movilizado muchísimo a muchas mujeres más allá de las mujeres feministas. Y eso me parece interesante también. Es decir, hay mujeres que nos identificamos en la militancia como mujeres feministas. Hay muchas otras mujeres que no llegan a dar el paso a esa identificación de militar como mujeres feministas. Pero el tema ni una menos, que está directamente relacionada a los temas de violencia sexual, violencia física, desapariciones, torturas, etcétera, está muy ligado también a un debate necesario que es sobre esto de las violencias estructurales. Entonces, me parece que esa canalización que podríamos hacer todas nosotras alrededor de esto del ni una menos puede resultar en un efecto importante, como decía la Eli, que llegue realmente a transformar las decisiones de la política para dar una respuesta más efectiva a un clamor mucho más masivo. Y eso yo creo que se ha convertido en el ni uno menos. Como esta ya es la última pregunta, antes de cerrar, digamos, ya con este tema de preguntas y respuestas, yo quiero ir con esto, justamente cómo se evidencia, para que veamos que todavía hay muchas inequidades. Y yo quiero hacerles una invitación para que veamos dos charlas particularmente, ¿no? Ahora, como IDEAL, como Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, hemos cerrado un curso
que lo llamamos humanismo latinoamericano, que es como desde la cultura y el pensamiento crítico enfrentamos la reconstrucción de este fascismo contemporáneo. Y ahí tuvimos a dos compañeras particularmente, tres en realidad, y voy a poner los tres casos, Ecuador, Perú Ecuador y Perú, dos compañeras de Perú, que me permitiría invitarles, está en el canal YouTube ya abierto, se pueden descargar y pueden verlo directamente en el canal YouTube de Ideal. Uno, que es el caso de las compañeras ecuatorianas, vista también desde el rol de una mujer indígena, de una dirigente mujer indígena ecuatoriana, que es la de Paulina Bercuter, y dos peruanas desde dos concepciones diferentes de ver el tema. La una, Lourdes Huanca, que muchas hemos tenido la oportunidad de escucharla, que nos quedamos siempre enamoradas de Lourdes, que habla justamente de algo que citó Elizabeth, el tema de la disputa del cuerpo, también como disputa territorial del sistema, y es una charla extraordinaria, realmente Lourdes Huanca, que además me encanta porque tiene una representación fantástica. Ella es presidenta del Sindicato de Mujeres Indígenas y Negras No Asalariadas Campesinas del Perú. Algo así, es una cosa sumamente abarcativa, pero me encanta en esta lógica de ir rompiendo lo urbano-rural, así que también ahí les recomiendo esta de Lourdes Huanca. Y la otra de Gaela Cari, que es esta compañera trans, que plantea justamente todo este tema de lo complejo, no solamente de una mujer trans en una sociedad patriarcal, sino cómo incluso muchos feminismos evitan o se niegan a tratar este tema como un tema de absoluta responsabilidad sobre la diversidad. Y aquí arranco con una afirmación completa. El feminismo popular no puede hacer diferenciación. Nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia, por lo tanto no podemos violentar al diferente. Y para mí sí me duele que muchas corrientes o tendencias del feminismo o muchas compañeras que están en esas tendencias aíslen o se nieguen a debatir el tema de las mujeres trans dentro de los feminismos. Así que estas tres charlas se las recomiendo, están justamente ahí en la página. Y en Ideal, este librito que lo compartimos con la Eli también. Estas Mujeres, Poder y Política en América Latina, pueden descargárselo de manera gratuita y pública. Digamos, ahí están artículos que hablan justamente sobre estos temas, sobre la construcción de esta visión del feminismo en nuestra región. Ahí está el artículo de la Eli Gómez Arcorta, de la Carol Cariola, de la María José Pizarro, de la Manuela Dávila, de la Vero Mendoza y de tres estudiantes de nuestro curso, que es Angélica Remarche, Constanza Jauregui y Thais Facina. Entonces, bueno, esto también que sirva como material ahí de apoyo y las charlas que están diciendo. Como yo digo, una de las formas de romper esto, y cuando Leli dice, es que hay que politizar. El reto es politizarnos, y para politizarnos tenemos que compartir estas experiencias y saber que lo que está pasando en Perú no es solo de Perú, que lo que está pasando en Brasil no es solo de Brasil, que hay una interconexión, y compartir estas experiencias, escucharnos entre todas. Por eso la Internacional Feminista hace esta apuesta, que decimos hay que escucharnos entre todas, compartir, retroalimentarnos, porque las experiencias pueden nutrir muchísimo nuestra militancia territorial. Y de eso se trata, llevar la reflexión a la acción. Y ahora estamos convocadas a la acción política profunda, profunda desde el feminismo popular. Así que a seguir compartiendo esto que se está generando por todo lado. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones también. Diana, solo me decían tiempos... cosas que están poniendo justamente gracias a la Dani Pacheco. Ahí en el chat, en la que todas ya están los links de las charlas y del libro. Así que de paso ahí para que se los descarguen y pues no tengamos pretextos. Exacto. Bueno, esto, y hay mucho intercambio, mucha resonancia, ya se empezó a multiplicar, como decimos, todas sus intervenciones, y a multiplicar y a resonar también en cada una. Voy a hacer alguna síntesis, estamos muy justas con el tiempo y queremos ser respetuosas también de eso, ya estamos en las hora y media del encuentro, que es más o menos el tiempo que habíamos pensado, pero bueno, nos parecía interesante retomar. Retomo algunas preguntas para ver si ustedes quieren a partir de esto resonar en alguna devolución y algunos comentarios. Marvena García Arriola pregunta, bueno, ¿cómo logramos inyectar esa identidad del feminismo popular en las nuevas generaciones?
Me parece que ahí hay un núcleo de pregunta también interesante. Sofía Tulco nos consulta, bueno, ¿podemos entonces afirmar que el movimiento feminista hoy, bueno, y cita a Beba Belde, es el sujeto de la revolución? Hay otra compañera que también hizo una pregunta, que es Selene Ramírez, que menciona, bueno, dice, la mayoría de sus amigas se dicen apolíticas, ¿no? Y bueno, y entonces les pregunta cómo decirles con ejemplos de que somos políticas desde que nacemos. Creo que mucho de esto ustedes lo fueron trayendo en esta, bueno, dándole cuerpo, ¿no? A la consigna de esta charla, que es por qué profundamente políticas. También hay comentarios. Verónica Velázquez desde Guatemala dice, bueno, que en su país es importante que estos debates tengan el enfoque de la interseccionalidad, ¿no? También algo de lo que tanto Gabriela como Eli fueron reponiendo, y en ejemplos incluso concretos. Y ella dice, bueno, ¿qué más debemos considerar en las compañeras que ocupan o ocuparán cargos de poder? Bueno, hay muchísimas preguntas, ¿no? Y comentarios. Digo, también para pensar, una más, Tania Osorto dice también, bueno, cuando no sabemos de política feminista o no conocemos nuestros derechos, y si no conocemos nuestros derechos no sabemos por qué luchar. Muchos comentarios, muchas preguntas. Creo que, bueno, si quieren retomar algunas de estas, tal vez esto de cómo pensar en las nuevas generaciones, o bueno, algún comentario final o reflexiones también a partir de estas resonancias, y decirles también a todas, obviamente, que también para nosotras están buenos los comentarios y las preguntas que hacen, porque todo es documentado, digamos, en la clase. Así que, bueno, por eso ahí está Clara también pasándolas textuales, y tenemos los nombres y demás, además de después la elaboración de los certificados. Pero bueno, ¿qué les parecen algunas de estas resonancias? Díganme si quieren que relea alguna, perdón si lo hice muy rápido. Yo tomé nota. Okay. Y las estuve leyendo mientras hablaba Gaby, porque como tuve tiempo, Genial. me pude mirar. Dos o tres cositas. Algunas de las compañeras también hacían referencia a las mujeres, ¿no? Digamos, a mujeres en la política, mujeres candidatas por derecha también en México. Y yo diferencio, más allá de que efectivamente las mujeres y los cuerpos feminizados somos quienes tenemos el impacto, la opresión, la violencia y las desigualdades, no todas las mujeres que llegan a espacios de poder trabajan para transformar esos espacios de poder, como hablamos durante todo este buen rato. Entonces, no es lo mismo mujeres en el poder que mujeres feministas en el poder. La diferencia es que las mujeres feministas trabajan para transformar el mundo, el Estado, el ámbito en el que estén. Y no es lo mismo políticas para mujeres que políticas feministas, por exactamente la misma razón. Uno puede hacer políticas de mujeres que lo que hace es seguir agrandando las brechas, porque las vamos a cuidar, y entonces para cuidarlas les ponemos un lugar en donde solamente van a tener que hacer, o solamente les vamos a reconocer que pueden tener tareas o trabajos de cuidado, y las asignamos y las reforzamos un rol, y eso es una política para mujeres, pero no necesariamente es una política feminista. Eso me parece que es importante. Después no sé exactamente cómo podemos hacer para inyectar el feminismo, cómo hacemos para aquellas mujeres que se dicen apolíticas. Yo por lo menos utilizo algunas técnicas, por decir así, no, ni siquiera son grandes no son estrategias, son técnicas. Que hay algunas cuestiones que nos atraviesan en general a todas las mujeres. Y cuando son cosas que como tenemos siglos y siglos, nosotras estamos acá porque sobrevivimos, ¿sí? Las mujeres han sobrevivido a un mundo que las violenta y que las deja en el peor lugar. Entonces, hay algunas cuestiones que incluso intergeneracionalmente, incluso interclase, nos conectan. Quizás no puedo saber, como había una compañera que estaba desde Noruega, no sé cómo será en Noruega, pero en nuestra región, cualquier mujer a la noche sola en la calle tiene miedo, ¿sí? Y poner algunas cuestiones, yo hago el ejercicio sobre todo cuando estoy con gente joven, ¿no? La otra vez estaba en un colegio, entonces decía, bueno, ¿quién tiene miedo a caminar a la noche?
Los varones quizás no se hacen cargo, pero también tienen miedo, pero tenemos miedos distintos. Entonces cuando yo digo, es bueno, a ver, los varones, ¿miedo a qué tienen? Tienen miedo a que los roben. ¿Nosotras qué tenemos miedo? ¿No? Y es un miedo muy atávico, porque no necesariamente nosotras tuvimos que haber sido víctima de alguna situación de una violencia sexual para tener miedo a ser víctima de una violencia sexual, sino es que desde que nacemos sabemos que tenemos chances de ser víctima de violencia sexual. Y vivir con ese miedo, más explícito o menos explícito. Obviamente, si uno vive en un barrio cerrado, tendrá menos miedos en algún lugar, aunque sabemos que las violencias sexuales se dan dentro de la familia y se dan en la iglesia y se dan en algunos colegios, pero en la calle, digo, la calle como un lugar público. Yo siempre intento buscar cuestiones que nos puedan pensar en primera persona, ¿no? Los miedos, las violencias simbólicas o no, las violencias latentes o explícitas, porque no todas tenemos las mismas violencias y eso es cierto, y las transformaciones en clave de derechos, de elecciones, de autonomía. El simple ejercicio, que yo también lo uso siempre, por eso digo, son simples técnicas, de a toda mujer decirle cómo es su vida, cómo era la vida de su mamá y la vida de su abuela, cuánto podía elegir, qué podía hacer, cuánta decisión tenía sobre su proyecto de vida. Una, su madre y su abuela, y quienes tienen hijas lo pueden hacer con sus hijas, para poder comprender, digo, el sistema, porque el sistema, si no, pareciera que solamente se puede entender desde la lógica, desde la academia, desde el feminismo. Es lo de menos que se consideren políticas o feministas, porque las violencias las conocemos en el cuerpo, los miedos los tenemos en nuestros corazones, porque conocemos nuestras historias de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, porque vemos la diferencia con nuestras hijas. Entonces yo creo que politizar no necesariamente implica, digo, dar marcos teóricos o pensar en esa clave, ¿sí? Digamos, la ideología no necesariamente está en una cuestión de marco teórico, sino que hay que pensarlo siempre desde uno, desde la cosa más elemental que tenemos, que es cómo sentimos, quizás algunas, hay algunas cuestiones que cuesten más, pero hay algunas cuestiones que son muy fáciles de llegar y después preguntar si parecen injustos. Yo lo pienso siempre, es una pavada lo que voy a contar. Yo cuando era chica no era feminista, no sé, cuando tenía 5, 6, 7, 8 años, no sabía ni que existía la palabra feminismo. Ahora, a mí me daba mucha bronca que mi hermano pudiera hacer cosas que yo no podía hacer. Yo lo enunciaba todo el tiempo. Me daba bronca, y cuando fui adolescente, más bronca me daba. Que mi hermano pudiera hacer cosas por ser varón, porque no había ninguna diferencia entre mi hermano y yo, nos llevamos un año menos, 11 meses. Lo injusto, cuando uno siente que es injusto algo, no hay mayor motor para la acción que sentir que algo es injusto. Pero no injusto en el mundo, eso nos puede mover a algunos, ¿no? Digo, como dice el Che Guevara, ¿no? Pues sentir cualquier injusticia en cualquier lugar del mundo. No pidamos eso, pidamos poder comprender que es injusto la vida que uno tiene, la vida que tienen sus hijos, la vida que tuvo su mamá, la vida que tiene su hermana. Es injusto. Poder poner en clave de justicia o injusticia alguna desigualdad o alguna violencia es un modo de politizar la vida. Entonces, yo lo único, digo, no tengo ninguna no tengo, digo, ninguna estrategia, es más una técnica que yo suelo usar en ámbitos en donde cuando vas a cualquier barrio, con cualquier doña, las mujeres saben perfectamente que es injusto porque el tipo se fue a la mierda, lo dejó con los hijos, tiene que hacerse cargo, tiene que trabajar. ¿Qué le voy a hablar yo de feminismo a esa señora? Esa señora tiene un manual de vida sobre la injusticia que implica ser mujer en el mundo que nos toca vivir. Listo, esa mujer ya sabe que es injusto y sabe qué es lo que tiene que hacer, por qué tiene que pelear. Entonces, algunas cuesta más, sobre todo cuesta más a la clase media, a la clase alta, a la que se siente que tiene ciertos privilegios y se cree que ella no sufre esa violencia, que ella no es parte eh, de las injusticias que nos tocan atravesar, hasta que cambiemos todo, como digo siempre, que lo vamos a lograr en algún momento.
Y yo solamente a eso lo que dice Eli, porque yo creo que es clave nuestras propias experiencias, como para contagiar, digamos, a otras compañeras, especialmente compañeras en el tema de la identificación. Yo pongo siempre, y creo que para mí algo que ha sido muy desvalorizado en el accionar político y que ha sido efectivo siempre, que no sé por qué ahora no lo valorizamos con la misma efectividad política, son las manifestaciones artísticas. El teatro, el arte, la literatura, la música, la pintura, es decir, todo lo que atraviesa la sensibilidad. Esto que dice la Eli, o sea, no podemos tener formatos ni moldes, porque cada sociedad es diversa. Yo les decía hace un momento, es una cosa lo que pensamos las mujeres urbanas y otra cosa las mujeres rurales. Es una cosa lo que pensamos las mujeres de 70, de 40 o de 20. Es decir, no hay moldes, pero sí hay sensibilidades. La Eli decía la sensibilidad a la propia experiencia. Y eso alimentarlo también con una sensibilidad del arte que te permite que se te erice la piel. Miren, los latinos tenemos algo particular que nos distingue de cualquier otro lugar del mundo. Y es que el tacto, el beso, el mirarnos, el abrazarnos, el apapacharnos, que es una de mis palabras mexicanas preferidas, nos motiva, nos convoca y nos une. Esas deberían ser herramientas totalmente traídas hoy a la vanguardia y hay muchísimo. Hay en música, hay espectacularidades, no solamente de las podrían sonar más famosas, Anna T. Jones, entre otros, sino hay hip hoperas que están haciendo desde el feminismo un lenguaje feminista, realmente el mensaje de la música, de las nuevas estéticas y culturas urbanas. Hay mucho ahí por escarbar y yo creo que pueden ser los principales convocantes también para las nuevas generaciones. Si tú convocas principalmente a militar en el feminismo, te van a llegar 20, 30, pero tal vez si convocas a militar desde la práctica, desde el barrio, desde la parroquia, desde el arte, etcétera, tendrás 100 a las que el mensaje puedes llegar a que en un momento determinado se identifiquen dentro del feminismo popular. Y aquí insisto porque solamente vi de cajón o de pasito unas dos preguntas. Una, los hombres, aquí hay un compañero que dice cómo el feminismo nos toma a los hombres trans. Yo hablé de las mujeres trans hablando justamente de una charla y los hombres trans. Yo digo también en eso, los feminismos tenemos que ser absolutamente claros. A mí no me gusta mucho, sí sé que tenemos una deuda histórica y la deuda histórica tiene que ayudarnos a que nosotras nos identifiquemos primero, pero también la deuda histórica es de clase y no podemos excluir de eso. A mí me encanta que mis hijos, yo tengo 2 hijos varones de 16 y 3, al menos el de 16, que ha sido, digamos, más cercano a mí, etcétera, me decía siempre, mami, es que yo soy feminista. Y yo le decía, bueno, qué lindo. Yo prefiero que seas un ser humano que comprenda todas esas diversidades y luego comprendas, bueno, qué mismo es qué cosa. Pero nosotros los excluimos. O sea, yo hubiera tenido que decirle, no, hijo, tú tienes que ser un buen hombre porque las feministas somos nosotras las mujeres. O sea, si nos ponemos en los temas radicales de lo que buscamos, no vamos a poder ampliar. Y la cosa es ampliar. Mientras más ampliemos, más vamos a hacer, y como decía la Elizabeth, ahí vamos a poder tener esos cambios colectivos más fuertes. Entonces, me parece que ese es un tema que debería partir como una línea de conexión y de base en las que ojalá estos temas también estuvieran inmersos y estuvieran escuchando y estuvieran compartiendo cada vez más hombres, porque quienes ejercen la violencia en la sociedad principalmente son los hombres. Y ojalá pudiéramos tener un nuevo marco de comprensión de eso. Y para cerrar, creo que tenemos que combatir la política de la superficialidad. Y en el tema de la superficialidad también me refería a las estéticas. Yo dije, estética, ética y épica. Muchas veces las estéticas son muy europeizadas porque vienen de un sistema de colonización. Y si tomamos la estética como un tema muy superficial, pues vamos a seguir reivindicando estéticas que son totalmente aparte de las realidades de nuestros pueblos. Cuando yo me refiero a estéticas, me refiero a nuevas formas y nuevos simbolismos de la organización. ¿Pero por qué topo esto? Porque me parece que es clave también cambiar esa estética de lo atractivo o de lo nuevo, de lo atractivo. Lo atractivo está ligado a muchas marcas culturales de la aceptación. Quien no resulta atractivo es mucho más difícil que se inserte en lo que resulta atractivo. Y eso tiene que ver mucho con las ideas, no solamente con lo físico, con el cuerpo, sino con las ideas.
En las ideas también estamos en una disputa de qué significa eso de lo atractivo. También lo digo porque ahora me causó muy cómico, pero preocupante, que por ejemplo nuestra candidata, la candidata a vicepresidenta del presidente derechoso que tenemos hoy en Ecuador, y estamos en elecciones, está nuestro binomio, que es la única mujer candidata a presidenta, Luisa González, desde la Revolución Ciudadana, y hay el otro binomio que es un empresario. Su candidata a vicepresidenta, que se adscribe a Milei y que dice, no, es que Milei es lo máximo, Bukele es lo máximo, bueno, todas estas cosas de ascripciones ahora políticas, terminó diciendo hace pocos días una cosa que decían, escúchame, hoy día las mujeres pretenden ser feas y ahí tiene que ver el marxismo. Mientras más denigrantes se ponen, creen que esa es la mejor forma de rebelarse. Exacto, la risa que tiene la Eli en este momento. Y yo no podía creerlo lo que estaba escuchando. No podía creerlo. Pero no es tan lejos de lo que te están hablando estos conservadores ultraderechistas sobre las estéticas y la superficialidad del manejo de las estéticas, tanto de cuerpos físicos y de ideas. Insisto mucho en esto. Entonces, en esta lógica, porque hay muchos que dicen cómo el fascismo ahora está tomando los mensajes del feminismo, cómo inculcar más feminismo, cómo... Porfa, intercambiemos, leamos y conversemos. Ni nosotras siquiera podemos tener la última palabra, porque estamos en movimiento, está esto en creación todo el tiempo. Pero lo que sí no podemos permitirnos es este tipo de mensajes. Y lo peor es que sean naturalizados y cotidianizados en la sociedad, porque eso promueve justamente el crecimiento de tendencias. El negacionismo, y es una tendencia en crecimiento, que nos puede hacer muchísimo daño a las sociedades y a esta pretensión de poder mejorar la calidad de vida de las mujeres. Y aquí recomendarles tal vez un libro final a propósito de algunos comentarios de las compañeras. Yo siempre vuelvo a los clásicos, y aunque la Eli pueda tener lecturas más contemporáneas, pues yo vuelvo a los clásicos. Y tal vez Mujeres y lucha de clases de la Alexandra Kollontai sea un imprescindible de estos tiempos. Entonces me parece que frente a muchos cuestionamientos y muchas preguntas que tienen las compas, pues tal vez ahí estén muchas de las guías que podamos tener para generar pensamiento propio en cuanto a nuestra propia militancia feminista. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Espectaculares las intervenciones, los aportes de las dos. La verdad es que, bueno, por ser esto el primer encuentro, la primera clase abierta de la Escuela Internacional Feminista, muy abierta y muy inauguradísima, realmente. Contarles que, bueno, esto vamos a estar sistematizando tanto todos los aportes, bueno, también queda obviamente grabada la charla, que vamos a estar enviando de modo digital los certificados para quienes hoy participaron de este primer encuentro. Contarles, bueno, también incluso esto, muchas de la bibliografía, de las recomendaciones que fueron haciendo tanto Eli como Gabriela también estarán a disposición. Y bueno, y pasarles un último chivo, porque esta es, o aviso, es el primer encuentro de otros, como bien dijimos al principio, así que el 3 de octubre a las 16 horas españolas y 10 horas de Bolivia y Argentina, creo por ahí. Después tenemos un tema con los usos horarios, sabrán entender, ¿no? Así que se aceptan ayudas y colaboraciones en ese sentido, pero bueno, vamos a tener la segunda clase o el segundo encuentro de la Escuela Internacional Feminista a cargo de Gaby Gabriela Montaño de Bolivia y de Irene Montero de España, y el título es Género y construcción de agenda política y pública, y en donde seguramente, bueno, vamos a estar también retomando muchos de los debates y de los lineamientos que tanto plantearon Eli como Gabriela, como también de las propias resonancias de ustedes en las participaciones en el chat. Así que muchísimas gracias, a seguir fortaleciendo nuestro feminismo popular, internacional, las redes, la política de encuentro y frente al fascismo, porque no pasarán, compañeras. Muchas gracias por la atención, por la participación. Gracias, Gabriela, Eli, son inmensas, las queremos mucho, sépanlo. Y bueno, un beso a todas y a todo el equipazo de la Escuela Feminista que están ahí, Clary, Vicky, Soledad, Cami, no quiero olvidarme de ninguna, pero bueno, estamos ahí todas con toda esta ingeniería. Así que abrazo a todos
y nos vemos el 3 de octubre. Síganos en redes, en Instagram, en Facebook y Twitter, creo también, sí, de la Internacional Feminista, para más novedades. Abrazo Chau. enorme, queridas compañeras. Fuerza, Gracias. fuerza. Arriba las que luchan.